que había solicitado Nicole Salle de Identidad Soberana para generar una comisión investigadora con un montón de preguntas y motivos que se expusieron de fondo, que fue lo que se analizó en esta comisión preinvestigadora, que estaba integrada por, bueno, el padre de Nicole, Gustavo Salle, por Pablo Abdala, por el Partido Nacional, y por nuestro invitado, por el Frente Amplio, el doctor diputado Federico Preves. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos. Un gusto volver a ver a varios de ustedes y saludar a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Podemos dejar el análisis político, si quieren, de lado, y empecemos por el sanitario, ¿no? ¿Por qué digo? Porque el análisis político nos hace plantearnos muchas preguntas también, desde una estrategia del propio Salle o Identidad Soberana, con miras a la nueva legislatura, sabiéndose que va a ser muy necesario, especialmente por el Frente Amplio, para lograr la votación en mayoría de algunos proyectos de ley. También lo que supone la estrategia de decirle no a Salle por parte de tanto del Frente Amplio como de la coalición en oposición, la oposición, coalicionada o no, a este primer planteo. Y ni que hablar y descontado, que en realidad es un planteo absolutamente coherente y lógico por parte de Identidad Soberana para con sus representados, ¿no? Porque está directamente, casi que es la carta de presentación del nuevo partido político, pero que parte de una base. Ahora sí vamos al análisis, que me parece que es lo que nos debería importar ahora. Se hace preguntas que me parece que son súper válidas, lo comentábamos el otro día. A ver, ¿cómo fueron estos contratos con las farmacéuticas, con los laboratorios, el secretismo que pudo haber en torno a estas decisiones? Muchas cosas nos podemos preguntar, y hasta incluso, bueno, a ver, ¿qué tanto pudo hoy la ciencia confirmar acerca de los efectos secundarios de toda la población inoculada? Mucha cosa todavía nos queda por saber. Lo que parece que había un elemento que fue lo que generó la negativa, pero ahora nos lo dirá el invitado, y es que esta denuncia o esta solicitud de Identidad Soberana parte de un supuesto, de una teoría conspirativa negacionista, ¿no? O incluso acusatoria de la propia ciencia. Entonces, debe ser difícil, me imagino yo, para un médico poder aprobar una comisión investigadora desde ese lugar. Me dirá usted, Preve. Bueno, tiene, como tú mencionabas, muchas dimensiones, Sí. pero bueno, fuimos bastante responsables en cuanto a intentar analizar con profundidad la denuncia presentada por la diputada Salle. Bueno, tenía muchos folios, es verdad, muchas publicaciones adjuntas y tenía un hilo conductor. Varias cuestiones y un hilo conductor. El hilo conductor sí tiene que ver con algo de lo que tú mencionabas recién, Victoria, que es que hubo una conspiración internacional, una especie de confabulación o confabulación según sus criterios, particularmente entre dos estados como Estados Unidos y China, y a partir de allí comenzaba a cuestionar alguna serie de hitos que evidentemente y con responsabilidad fuimos en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos sitios que se cuestionaba, a buscar información científica para refutarlos. ¿Por qué? Porque había básicamente varios cuestionamientos que tenían un índole en el sustento científico de la denuncia y había otros cuestionamientos de índole más jurídica, ¿no? Y en ese sentido nos asesoramos. Para ser más claro y más concreto, el cuestionamiento de la propia existencia del COVID. Para ahora se llama pandemia y no pandemia, ¿no? Que fue un plan, que el COVID no existió, que pueden ser otras enfermedades respiratorias, que los test de PCR fallaron, que las vacunas causaron muerte, que, bueno, que hubo una conspiración también de cuerpos científicos. Sí, y hay directamente acusando al GACH de haberse vuelto casi con la complicidad del gobierno en los rectores totalitarios de políticas públicas. Sí, habla, digamos, y además del cuerpo científico en general, además es como siendo parte de una operación mundial en contra de la propia ciudadanía o de la propia libertad. Ahí, punto a punto, primero, digamos, buscamos nueva bibliografía actualizada sobre
la existencia del coronavirus, las características del coronavirus. Pero usted es médico, Preve. ¿De verdad tuvo que ir a buscar a ver confirmaciones? Que fuimos a buscar punto por punto por las variantes, porque obviamente que tuvimos un aluvión de información científica durante los fines del 2019 y principios del 2020, y hubo un montón de temas que luego la comunidad científica siguió investigando, y particularmente como neurólogo yo seguí investigando algunas cuestiones vinculadas con secuelas neurológicas del coronavirus. Pero eso es otra cosa. No, bueno, pero fuimos a buscar punto por punto, además por una responsabilidad legislativa, porque sí, estamos analizando una comisión, en una comisión preinvestigadora sí íbamos a habilitar una investigadora que tenía sustentos en caracteres falsamente científicos y elementos jurídicos, teníamos que ver si había argumentos para una investigadora o no. Entonces, fuimos a buscar un montón de información sobre el coronavirus y sus variantes, sobre los test de PCR y su validez, sobre la calidad de los casos asintomáticos, porque había un momento donde decía que se inflaban los números, sobre la actualización de la farmacovigilancia de las vacunas, vacunas que fueron sí diseñadas en tiempo récord, que algunas de ellas estaban en fase 2 o 3. Sí, la ciencia no nos mintió y nos dijo esto no les va a hacer ningún daño colateral y les va a salvar la vida. No lo planteó ni siquiera nunca la ciencia. De hecho, actualicé información, tuve como una especie de déjà vu, porque obviamente que había cuestiones que hacía 3 años que no leía. Yo y mi equipo, se podrán imaginar que acá trabajamos como 5 personas en el despacho y además muchas personas satélites para poder... Porque es un tema muy sensible para la población, porque hubo, además del miedo y de toda la situación que se generó, muchos fallecimientos, entonces lo tomamos con una alta responsabilidad y trabajamos en equipo. Allí las conclusiones claras y contundentes son, obviamente el coronavirus existió, obviamente que hubo una pandemia, una infección que tuvo infecciones respiratorias graves, que hubo fallecimientos por coronavirus, que los test de PCR son válidos, que las vacunas, independientemente de su perfil de efectos adversos, que como todo fármaco o toda vacuna tiene efectos adversos, salvaron millones de vidas en el mundo y no causaron muerte, no son causa de muerte. ¿Lo discutieron en esos términos en la comisión? O sea, cuando ustedes le decían esto en la cara específicamente hicimos la pregunta si ellos planteaban una linealidad entre la muerte y la vacunación, cosa que... Ellos sostienen que sí. Ellos sostienen que sí. Y se amparan en bibliografía que no es científica. Hay papeles desclasificados desde el punto de vista jurídico, papeles desclasificados desde el punto de vista de documentos internos de Pfizer y de otras corporaciones farmacéuticas, pero que no tienen validez científica. Las vacunas... Actualizamos la información de las vacunas como parte del propio complot, entonces. Exactamente, sí. ¿Y cómo salimos de ese nudo, entonces? Porque, estudiando. Nosotros tuvimos que volver a estudiar, tuvimos que volver a ver cuál es la eficacia real al día de hoy de las vacunas, dependiendo de las variantes. Tuvimos que ver el perfil, la farmacovigilancia nacional, que la hubo, e internacional de las vacunas con los efectos adversos. Digamos, incluso personalmente, algunos efectos adversos de las vacunas vimos, porque hubo millones de dosis. Sí, por supuesto. Millones de dosis y algún efecto adverso vimos y los denunciamos, y así otros colegas. Bueno, y tuvimos que luego asesorarnos desde el punto de vista jurídico, sobre todo con 2 puntos que estaban en cuestión, que tú bien mencionabas, que uno de ellos es el consentimiento informado, y acá tiene 2 patas. Primero, que el consentimiento informado se ajusta a los caracteres legales según nuestra propia valoración, y otro que, si bien fue una situación en la población de alto impacto, la vacunación fue voluntaria. Claro. Entonces ahí hay 2 aspectos. Y después el otro punto, que ellos hablan de oscurantismo y un montón de adjetivos más, tiene que ver con las cláusulas de confidencialidad. No exclusivamente de Pfizer, las cláusulas de confidencialidad en el Uruguay que adquirió AstraZeneca, Pfizer y Sinovac están en los contratos, y allí podemos decir que se ajusta a la Constitución y a la ley según 3 asesoramientos, 2 de ellos basados en dictámenes de tribunales de apelaciones del Uruguay, y además que si Uruguay no firmaba esas cláusulas de confidencialidad, no podía tutelar el bien de la salud pública en aras de la situación que se estaba viviendo, y digamos, hay alguno de los escritos que dice que la libertad de conocimiento público no es una libertad absoluta, sino que está
secundada por algunas otras cosas. Por ejemplo, por la tutela de la salud pública de toda la población, amparada en la Constitución. O sea, hay informes jurídicos donde se ajusta a la ley que puedan existir cláusulas de confidencialidad. Un pasito más allá de esto, indagamos sin poder ver, porque las cláusulas son confidenciales, pero que no tienen que ver con cuestiones sanitarias de las vacunas, sino que tienen que ver con cuestiones de protección comercial que tienen las Bueno, multinacionales. en esa línea, ¿no hay Entonces algunas nos quedamos- preguntas que se hace ¿Sí? la solicitud que por ahí son buenas que mañana puedan estar al acceso del público en general? Sí, ahí hay cláusulas que tienen metas temporales, digamos, unos 10 años, otras 15 años, ahora no recuerdo con precisión, Bien. pero sí, en algún momento, digamos, eso se desclasifica. Cuando ya no tenga, digamos, cuando ya no sea para el Estado uruguayo un problema que eso se libere, esa información se libere, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no sé si es así, pero si se libera al día de hoy algo de eso, de repente te dejan de vender algún tipo de vacunas o de fármacos y demás, alguna empresa, y eso puede generar problemas como con otras causas de confidencialidad, con otras empresas internacionales o con cualquier tipo de empresa internacional. Porque el Uruguay es un estado que donde no se puede tener ninguna cláusula de confidencialidad, entonces yo no voy a invertir ahí. Claro, porque claro. mis Está intereses bien. comerciales pueden estar vistos. Bueno, entonces también es parte de la seriedad del Uruguay en el contexto internacional poder velar por eso, siempre y cuando la valoración sea, se está tutelando un bien mayor que la libertad de tener acceso a esos artículos específicos de confidencialidad. Bien. En síntesis, refutado los fundamentos científicos que se expresaban, o pseudocientíficos, y no habiendo un elemento claro de inconstitucionalidad o irregularidad, decidimos no habilitar con el diputado Abdala, o sugerir que la Cámara no habilite la investigadora, aún teniendo serias y muchas diferencias sobre pero- decisiones políticas. Pero eso que remite a la gestión de la Exactamente. pandemia, de Es la perspectiva sanitaria y otro cantar. económica, es otro tema. Y no es a lo que apunta tampoco esta solicitud. No, por eso, tiene límites. Exacto. Digamos. Interesante. Y vamos a ir a ellos inmediatamente después de esta pausa. Abrimos con los panelistas al regreso. Les recuerdo por las dudas que Semana de Turismo se vive en Colonia. ¿Y dónde se descansa? En el Radisson, a orillas del río. Piscina abierta, cerrada, sala de juegos, restaurante y todo lo que necesitas